Bueno, Cami, primero, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito para hablar un poco. Vos arrancaste en Estados Unidos y seguiste en la UBA. Exacto, arranqué en Estados Unidos, después fui a Ah, Francia, a una universidad en Lyon, en Francia, sí. y después, cuando volví en verano de Estados Unidos, invierno de Argentina, ahí anuncié que me iba a transferir a Argentina y rendí libre el CBC, la mitad del CBC, la otra mitad ya la había cursado antes de irme, porque la universidad ya empezaba en septiembre y por las dudas hice la primera parte del CBC, yo siempre muy nerd. Entonces cuando volví de Francia, rendí libre el CBC y me metí en ciencia política, cuando en ese momento estábamos todavía en Parque Centenario. Fue muy Sí. interesante porque digo, fue un encuentro de dos mundos, digo, de donde estaba antes Totalmente. a la forma también de hacer política nuestra, que en definitiva era lo que venía a buscar. Te quería preguntar, Cami, digamos, eso que contabas, ¿no? Me parece muy importante, muy interesante cómo, bueno, nosotros tenemos muchas cosas en común, nosotros tres creo, pero sobre todo vos y yo que somos politólogos. Nosotros hicimos la carrera justo en pleno apogeo del kirchnerismo. Entonces, ¿cómo afrontaste vos, ¿no? Ese proceso de decir, bueno, yo no coincido con esto? A mí me resultaba fascinante, era la decisión de ir a la UBA, además de que tenía la necesidad, digamos, también por promedio había aplicado a otras universidades privadas para tener beca, pero elegí la UBA porque en mi experiencia de vida, yo lo que quería buscar de la universidad era esa diversidad. A mí me interesaba esa combinación de la UBA. Entonces, no me resultó un problema, al revés, o sea, es algo que valoré enormemente de la formación. Y también me formó en muchas cosas esa mirada crítica. No tengo una mirada dogmática, o sea, no antepongo la solución al problema en general. O sea, me interesan, tengo obviamente algunas definiciones grandes desde la ética y desde la filosofía de qué es el Estado o por qué vivimos en comunidad, pero después, en general, me sirvió entender esas miradas más doctrinarias o dogmáticas, y ahí me lleva también a la parte más realpolitik, es decir, a la hora de tomar una decisión en el Estado, ahora en el Congreso, imprescindible concebir qué es lo que los distintos sectores van a opinar. ¿Vos creés que de algún modo el PRO como partido político constituido en el siglo XXI vino a satisfacer esa demanda de un poco dejar atrás los dogmatismos? Una demanda social, te diría, o cultural. Parte de la sociedad había una demanda de novedad. Y si vos mirabas el sistema político, como había quedado también después del 2001, estaba como muy saturado, digo, tenías Totalmente. muchísimo de una oferta y nada del otro lado. Con lo cual ahí claramente fue una representación de algo también más pragmático, y eso fue algo que el hablar de solucionar los problemas concretos a la gente, que era muy de la sociología del PRO al principio, y que es algo que todavía nos caracteriza. O sea, yo creo que también ahí esta etapa, y lo veo como una necesidad, y lo levanto también de varios militantes cercanos, también es una etapa de consolidar la mirada filosófica política del espacio, porque la gente espera de uno como estadista mucho más que una solución concreta. La solución concreta la necesita, pero también, como muchas veces esa solución concreta lleva mucho tiempo, también necesita un rumbo. Ese rumbo no puede faltar. ¿Crees que con las políticas públicas y en general con este contexto de pandemia, con la cuarentena, con esta especie de lucha mancomunada que se da contra este enemigo invisible que le dicen, vos que sobre todo lo ves desde adentro como miembro de la Cámara, ¿ves posible el fin de la tan ventada grieta o crees que por el contrario puede llegar a profundizarse en tanto y en cuanto la crisis económica siga avanzando sobre el bolsillo del argentino de clase media, digamos? Confío y veo posibilidades de empezar a reducir la grieta histórica que nos constituye. También creo que es un ejercicio, como vos decías recién, Agus, es un ejercicio, es una práctica, porque la práctica histórica, el plano ya está inclinado, o sea, no es un plano quieto, es un plano que ya está inclinado a caer en la grieta. Entonces, si vos no haces algo al respecto, la tendencia es a volver a caer en eso. Este año somos muchos diputados sub-35, en Cambiemos somos 11, por primera vez somos 11 de sub-35, por lo menos que para entrar en la Cámara es a partir de los 25 años, así que es bastante. Y entre todos los frentes somos 21, o aprox por ahí, no me acuerdo exacto.
Y ahí armamos antes de la cuarentena un espacio de encuentro para empezar a ver cuáles temas nos pueden encontrar del mismo lado. Y sobre todo para empezar a destrabar prejuicios, porque también tenés de entrada ya mucho preconcebido respecto al otro lado. Entonces, para mí, en la parte de desandar la grieta, arrancás por lo humano y después seguís por lo concreto. Vas encontrando algunas islas de temas en los que podés acordar. Sí, ahí me parece que valen doble los gestos que vienen del otro lado. Obviamente, en este contexto, como decía, del COVID, sin dudas, es un momento para pensar primero en la Argentina, sin dudas, ¿no? Por el alto nivel de crisis y de necesidad. Pero además de eso, yo creo que generacionalmente lo tenés que empujar. Sí. Entonces no es que va a llegar una época en la que te digas qué bueno es el momento llegó de atravesar la grieta. Esa época no llega por sí sola si uno no la lidera. O sea, creo que eso requiere conducción. Cuando recién Cami decía, digamos, cómo hoy por hoy se viendo redes mismo, cómo mucha gente, digamos, que abiertamente dice que votó a Larreta en la ciudad, actualmente no le gusta, ¿viste? Esté sentado en la misma mesa que Alberto, con los otros gobernadores. Como que la gente espera eso, pero ¿cómo? Yo te voté para que me representes y por lo tanto representarme significa que te opongas absolutamente todo lo que, bueno, en el caso de la ciudad, sea la oposición o en el caso del gobierno nacional. Entonces como que, digamos, es muy certero lo que decías con respecto a que la gente en realidad, no sé si, digamos, una cuestión de, también por lo que nos pasó a partir del 2001, está tan inmersa en la grieta que no sé si todavía está lista como para salir, ¿no? Y en ese sentido creo que no sé si es un rol de la academia, de los mismos representantes, empezar a generar, ¿no?, esa confianza necesaria como para decir que, bueno, hoy por hoy el rol que asume la oposición a nivel nacional es acompañar. Está bueno dar el primer paso. Entonces, ¿yo qué quiero decir? No especularía con, bueno, hagámoslo nosotros la próxima vez que nos toque gobernar, tendamos una mano, porque esas cosas se construyen y las relaciones y la política, la verdad es que también es un espacio donde las relaciones humanas son importantes, como la vida, digamos, son muy importantes. Y esa confianza en que si apostás en el otro no te va, digo, a hacer la vida imposible, lleva su tiempo de consolidación. Por eso digo que hay que apostar mucho a lo humano, como, bueno, lo que nosotros participamos tanto de la FURB como de Fulbright, digo, los espacios donde encontrás en el otro un valor. Estuve viendo tu proyecto de ley de la Red Nacional de Voluntariado y fui parte, así que conozco de tu liderazgo en el tema medioambiental que llevas a cabo con distintos sectores juveniles, no solamente de diputados, de legisladores, sino también de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc. Y la verdad es que me parece uno de los tantos ejemplos en los cuales vos hablaste antes de esas islas de temas que trascienden la grieta. Me gustaría sobre todo tu visión como expresidenta de la Juventud Pro y ahora como una de las diputadas más jóvenes del recinto sobre la construcción política que estás armando, esta red de voluntariado que no responde a una lógica partidaria y la lucha contra el medio ambiente que hace que confluyan un montón de sectores que no necesariamente tienen una vinculación partidaria idéntica ni similar en algunos casos. Creo que todo lo que tiene que ver con comprender la sociedad y comprender cómo motorizar desde adentro del Estado, que muchas veces es muy difícil, los proyectos e ideas que uno tiene, requiere de una formación muy importante, tanto de lo técnico como de lo político. Por eso me parece que la militancia organizada es muy importante. Y cuando uno tiene 18 años, 16, 20, o a la edad que cada uno se quiere involucrar, también viene con un bagaje quizás más, a veces más disruptivo, o a veces más de pasar todo por encima, o a veces y me parece que es muy importante también el proceso ese de militante a dirigente. Y no sucede solo. Necesitas un espacio de pertenencia. Sí me parece que hay dos cosas. Uno es el que se quiere involucrar de lleno y dedicarse también al aprendizaje, ¿no?, de la formación pública y política. Por otro lado, veo que hay mucha gente, muchos jóvenes que se quieren involucrar, que quieren participar, pero no quieren dedicarle su vida, su profesión y su tiempo a esto. Me parece que también tenemos que tener tanto desde la comunicación, pero sobre todo desde la actitud, una forma de involucrarnos que sea más abierta hacia el ciudadano que no está militando y que le interesa ser parte. En general el argentino tiene muchas ganas de dar una manera de involucrarse. Entonces ahí es donde creo que convergen el voluntariado, digamos, la participación y la necesidad de la política como tal de abrirse a que no sea un espacio endogámico. La explosión verde, la revolución verde se dio. Y obviamente después está bueno estructurar
los temas para que no sean, yo mucho lo que digo es, no es sustentabilidad en contra de la productividad, porque ahí no hay país que aguante en el corto plazo, ¿no? El mediano plazo. Pero esa transformación tiene que ser un hilado donde la sustentabilidad se incorpore en la mirada de todos. Todo lo que es la militancia o el voluntariado nuevo que va surgiendo por causas, muy comprometido, creo que a nosotros también nos desafía y al revés, nos da la posibilidad de ser bien contemporáneos. Y de eso nunca nos tenemos que salir. ¿Cómo, digamos, el haber participado en becas de intercambio, digamos, en programas de intercambio, influyó en tu vida, tanto profesional, académica, como, bueno, lo que es tu trabajo a diario, ¿no? Que es hoy por hoy ser nuestra representante en la Cámara de Diputados a nivel nacional? Porque la mayoría son como nosotros, ¿no? Digamos, forman parte de un colectivo, tuvieron la posibilidad de Estados Unidos y tienen esta idea, ¿no? Que los americanos la tienen muy desarrollada, ¿no? La idea del voluntariado, la idea de cómo funciona, ¿no? El tercer sector, que a Argentina todavía le cuesta un poco, ¿no? En mi caso fue muy, muy, muy importante adquirir una mirada, una perspectiva global, actuar local y tener una mirada global, ¿no? Como trabajamos mucho también en el tema ambiental, en el tema de la desigualdad, entenderse, ¿no? Como humanidad. Trabajemos sobre la noción de que ser empresario o producir es algo malo. Eso creo que es muy disruptivo también para nuestro progreso como país. Totalmente. Y está muy instalado como mirada, ¿no? O sea, y al final el empresario es tu tío que tiene una pyme y la rema desde 1908, como mi abuelo, mi bisabuelo que vino de Italia, ¿no? O sea, al final somos nosotros mismos. Por eso está tan íntimamente relacionado con la desigualdad, como decías vos. Yo creo que es la causa de prácticamente todos los males de Argentina, la enorme desigualdad, me atrevería a decir de América Latina incluso, en lo que hace a la carrera abierta al talento, a la producción, y hace que lo fundamental y la misión clave que ahora tenés vos y que van a tener las generaciones venideras es ese, equilibrar un poco la línea de partida. Me gustaría primero que cuentes un poco cómo fue tu experiencia militante en tu carrera hacia el Congreso Nacional, digamos, y en segundo lugar, y creo que para mí lo más importante, ¿cómo ves vos Argentina en 2030? Mi militancia siempre fue muy vinculada a lo social, por mi formación, digamos. Yo empecé trabajando en educación de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, empecé trabajando en privado, trabajé 6 años en privado, después empecé con la gestión pública, empecé en educación y después en desarrollo social de Nación. Y bueno, también en su momento fui concejal en el Almirante Brown, y le dediqué bastante tiempo a como combinar la mirada política con la mirada de la gestión, ¿no? O sea, la mirada académica o la mirada de pensamiento, esto que venimos hablando de cómo pensar el mundo con lo concreto, ¿no? Para tratar de tener ambas cosas atravesadas. Lleva mucho tiempo, es apasionante, para los que se quieren sumar, no, por favor no lo dejen de hacer. El año que viene vamos a tener un año intenso también, es un momento donde aprendes mucho, se horizontalizan mucho las jerarquías también y tenés la posibilidad de interactuar de una manera distinta también con otros. Y ahí creo que también, algo que decíamos de igualdad de oportunidades, tenemos mucho trabajo por hacer todavía para llegar a eso. Hay que mejorar el esquema impositivo, hay que mejorar el sistema productivo, laboral, sin dudas. Y eso creo que es, conectándolo con la última pregunta, ¿qué tenemos que hacer de acá al 2030? Uno, tenemos que elaborar día a día, cada día, una acción concreta para atravesar la grieta. Cada día. No tiene que ser pública, son cosas, conversaciones, mensajes, proyectos que se hacen en conjunto. Segundo, los liderazgos. No existe una sociedad sana también si no tiene liderazgos sanos. Liderazgos que inspiren más te iba a decir más amor que odio, pero en un punto es así, o sea, que inspiren más capacidad de construcción que de destrucción. Estoy convencida de eso. Y en tercer lugar, aspiro a que esta década realmente le dediquemos mucho tiempo, aunque nos lleve matarnos en el medio, matarnos en el buen sentido de la discusión, que podamos trabajar para actualizar nuestro esquema de relaciones laborales, ¿no? Que podamos incorporar la modernidad de nuestra forma de relacionarnos. Obviamente la digitalización es una gran parte de eso. Ahí creo que tenemos una deuda también con los sectores medios, fuerte, porque también los sectores medios te dicen, ok, perfecto, vos te ocupás de todos, pero ¿y de mí quién se ocupa? Nos debemos una mejor charla respecto del seguro de desempleo, nos debemos una mejor charla respecto de cómo cuidar temporariamente, o sea, cómo hacer incentivos y esquemas para apoyar también a los sectores medios que tanto se rompen el lomo con el esfuerzo. Así que
Eso es un poco lo que me imagino que tenemos que hacer de acá al 30. Transversalmente, incorporar la perspectiva de desarrollo sostenible en todas las actividades humanas que realizamos. Gracias de nuevo, Cami, Bueno, por tu tiempo. gracias a los dos. Un placer. Cuando quieran, charlamos.